Gloria a Dios. Yo voy a invitarle que se ponga de pie. Vamos a dar comienzo. Les damos la bienvenida a aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. Vamos a comenzar esta reunión que se hace todos los viernes. Ya en breve el pastor va a estar dando el tema. Lo importante es que podamos buscar a Dios. Usted tiene toda la libertad desde su lugar, donde está ubicado. Mientras adoramos a Dios, usted puede también orar, clamar, se puede arrodillar. Busque usted la forma, la manera. Lo importante es esto, de que venimos hoy a la casa de Dios y que podemos adorar a Dios y clamar. Vamos a cerrar nuestros ojos mientras escuchamos el sonido de los instrumentos, las voces, y que podamos todos juntos adorar a Dios en este lugar. Te adoramos, Señor. Y así queremos preparar nuestro corazón, Dios, para buscar tu rostro. Ven, Señor. Glorifícate, Dios. Aún aquellos, Señor, que están siguiéndonos a través de las redes sociales. Aquellos, Señor, que han tomado también este espacio, este momento, para adorarte, para clamarte, Señor. Padre, mientras te adoramos, queremos también orar. Orar, Señor, porque sabiendo que tú oyes a tus hijos. Vamos, iglesia. Levante sus manos. Puede arrodillarse. Él está en este lugar. Todo aquel que viene a Cristo está bien, está bien. Todo aquel que acepta a Cristo está bien, está bien.
Señor. Te adoramos, Rey. Mis manos levanto, reconocer de corazón, eres mi Padre y mi Dios. A Cristo adoro. Mis manos levanto, reconocer de corazón, eres mi Padre y mi Dios. Entrégate abre tu corazón. Entrégate a abre tu corazón. A Cristo adoro. Mis manos levanto, reconocer de corazón, eres mi Padre y mi Dios. A Cristo adoro. Te adoramos, Señor. Mis manos Y así levantamos nuestras manos, Señor, para darte toda la gloria, toda la honra, Señor. Gracias, Señor, porque hoy estamos en este lugar. Gracias, Señor, por habernos elegido, habernos escogido. Te adoramos, Señor. Y así, Señor, seguimos buscando tu rostro. Y así, Señor, del lugar que nos encontramos podemos tener la libertad de clamarte. Padre, de poner cada necesidad, cada petición. Porque sabemos que tú estás en este lugar. Ven, Señor. Paséate en este lugar, Dios. Entrónate, Señor. Radica, Padre, en los corazones. Ven, Señor. Queremos sentir tu presencia mientras te adoramos, mientras clamamos. Todo aquel que ama a Cristo está bien, está bien.
Santo es tu nombre, Dios. Maravilloso eres, Señor, en medio de este lugar. Y así seguimos adorándote, Dios. Te adoramos con todos nuestros corazones, Dios. Con toda nuestra mente, con el alma, Dios. No dudamos, Señor, que tu presencia está en medio de este lugar. Así es, Señor, como dice esta adoración. Tú conoces, Padre, cada dificultad. Por eso, Señor, queremos orar a ti, clamarte. Orar, Señor, por cada petición, por cada necesidad. Padre, aquellos que hayan dejado, Señor, las peticiones a través del vivo. Oramos por cada familia. Oramos por cada hogar, Señor. Padre, oramos por tus hijos, por tu pueblo. Padre, esta es una oración especial. Así hemos dado comienzo, Señor, este año. Dejando, Señor, cada necesidad y cada petición, Señor. Sabiendo, Padre, que tuyos son los tiempos, tuyos son los años, los días, cada minuto, Señor. Por eso, Señor, cada dificultad, cada situación tú has estado, Dios. Y por eso, Señor, a ti te damos toda la gloria, toda la honra, Señor, porque tenemos el privilegio de estar en este lugar y poder clamarte y darte, Señor, todas las gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, Señor, y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso y que sea bien glorioso. Aleluya.
Gloria a Dios. Le invito a que tome asiento. Vamos a comenzar con este estudio bíblico, tema número 10. La verdad que un estudio bíblico muy importante para el creyente, para aquel que comienza a desarrollarse como un creyente, entender el concepto de la lucha espiritual. Cuando hablamos de lucha, podemos buscar sinónimos, ¿sí? Batalla, guerra espiritual, lucha espiritual, conflicto espiritual, pero la realidad es que los cristianos, una vez que aceptan a Jesús y entienden el plan de salvación y entienden todo lo que Dios les pide, entran en un plano de lucha espiritual que tienen que conocer, ¿sí? Y hoy vamos a encarar este tema y este estudio bíblico número 10. La temática que vamos a usar vamos a ver el concepto de la lucha espiritual, de la carne y el espíritu, el campo de la lucha, cómo debemos actuar, con qué elementos luchamos y las armas o herramientas que Dios nos provee para vencer esta lucha, esta pelea. Si hablamos en términos de un ejército, bueno, un ejército tiene sus luchas y sus peleas cuando un país se tiene que defender a causa de la invasión de alguien, utiliza herramientas, técnicas, entiende cuál es el campo de lucha, entiende cómo debe actuar y busca herramientas para una pelea. En el mundo, bueno, buscan tanques, soldados, armas de fuego, misiles, mecanismos defensivos, etcétera, etcétera. En el mundo espiritual va a pasar exactamente lo mismo. Entonces arranquemos con este tema, el concepto de la lucha espiritual. No debemos olvidar que el objetivo principal de Satanás, el diablo, el enemigo de nuestra alma, es la destrucción del ser humano y de todos los planes de Dios, por lo cual usará todas las herramientas a su alcance para lograr este propósito. Y vamos a ver uno de los párrafos que declaran, uno de los muchos párrafos que declaran la realidad espiritual con respecto al plan destructivo de Satanás para con los hijos de Dios. Un cristiano no puede desconocer que el diablo existe. Yo sé que hay denominaciones que les enseñan a los cristianos, entre comillas, y le dicen, vos no te metas con el diablo, que el diablo no se va a meter con vos. Eso es una falacia, eso es una mentira, eso es apócrifo, eso es un error. La Biblia no nos enseña eso. El diablo vino a robar, a hurtar y a destruir, y él no va a parar. Si hay algo que detesta, es a la raza humana, y entre los que más detesta de la raza humana son a los hijos de Dios. Satanás es un ser revelado y creado por Dios. Ya vamos a hacer el estudio bíblico de Satanás. Quién es, un poquito más en profundidad, su origen. Y su función es destruir todo lo que Dios crea y hace. Esa es la idea de él. De hecho, cuando Dios creó al hombre y a la mujer en el paraíso, su primer objetivo fue ir a destruir eso, ¿sí? Apocalipsis 12:12 dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Pero ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El diablo ha descendido a la tierra con gran ira. ¿Por qué, pastor, el diablo está en la tierra? Y porque fue desechado del cielo. Entonces vino aquí a la tierra con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Fíjense Apocalipsis 12, 13 al 17. Voy a leerlo todo, pero lo más importante está aquí abajo. Y cuando vio el dragón, el diablo, que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Esto se refiere a la iglesia, ¿no? Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Acá está hablando de forma metafórica o simbólica de la acción del diablo contra, ¿sí?, la iglesia, contra el pueblo de Dios. Dice así,
Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado en su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y aquí es donde me quiero concentrar. Entonces, Satanás, cuando vio que fue vencido por Jesús, ¿sí?, que fue vencido por un hombre como Cristo, porque tenía la naturaleza de un ser humano con las necesidades iguales que nosotros, dice que se fue a hacer guerra con el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Acá lo que quiero resaltar es que el diablo está en busca de la destrucción de su vida. Y usted no puede ignorar eso, porque si usted ignora que tiene un enemigo espiritual que quiere destruirlo, lo va a poder destruir. ¿Cómo algunos países intentan destruir a otros países? Con espías, con gente que no reconozcan, pero que hagan acciones. Y eso se llaman los famosos espías, que van, buscan información, provocan daño, hacen un montón de cuestiones y destruyen un país o un gobierno, o derrocan un gobierno, sin que el gobierno se haya dado cuenta de su existencia. Esa era parte de la función de un espía, de los gobiernos contrarios. Entonces, lo que el diablo quiere es que usted no lo reconozca, que no sepa que existe, que no sepa que tiene un conflicto con él. Existe una fase espiritual en el hombre, el cual es susceptible de poder ser influenciada por las tinieblas, para lograr su plan malvado, empujando al ser humano hacia los más bajos instintos animales y logrando dañar su estado de ánimo, su confianza y su relación con Dios. Miren lo que dice 1 Pedro 5:8. Sed sobrios, que significa prudentes. ¿Sí? La traducción del Strong traduce la palabra griega sobrio como prudente, entre tantas traducciones. Y velad, o sea, estar despiertos, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, hasta aquí, y con todos estos versículos, tenemos muy en claro que existe un reino más allá del reino de los cielos, que es un reino del diablo, ¿verdad? Y que la función de él, como león rugiente, es buscarnos para devorarnos. ¿Qué es lo que quiere devorar el diablo de nosotros? La fe, la esperanza, mi confianza en Dios, mi comunión con Dios, mi gozo con Dios. Él va a venir a devorar, a arrancar todo eso, porque es lo que más detesta. Muchas veces el daño más grande es el que ocurre posterior al pecado, ya que la persona queda debilitada y dañada en su autoestima por haber sido usada como instrumento de destrucción contra su prójimo o incluso contra los seres más queridos. Lo que el diablo busca es que nosotros pequemos. Y una vez que pecamos, dice la Biblia, que la gloria de Dios se aparta de nosotros, ¿sí? La Biblia es clara que si bien la dádiva de Dios es el perdón y la vida eterna, el pecado en sí trae muerte y separación de la gloria de Dios. Entonces, no debemos desconocer este adversario. ¿Cuál es el campo de la lucha? Ya hemos visto en otros estudios bíblicos que nosotros nos componemos de tres partes, ¿sí? Alma, cuerpo y espíritu. El diablo va a ir por las tres. El diablo quiere destruir tu cuerpo, quiere destruir tu alma y quiere destruir el espíritu. Por lo cual, en estos tres campos se desatan grandes adversidades y luchas para tratar de destruir al ser humano común y al ser humano de la fe. No es que la gente del mundo se libra de que el diablo actúe en ellos, no, también actúa en ellos. Y también hace desastres tremendos en las familias, en las personas. Imagínense, padres que abusan de sus hijas y sus hijos, padres que matan a sus hijos, esposos que matan a sus esposas, esposas que matan a sus esposos, dañan al que más han querido o han decidido querer vivir con ellos. Imagínense, ¿sí? Hijos que le roban a los padres para ir a tratar de suplir sus vicios. O sea, Satanás actúa tanto en creyentes como en no creyentes.
Tenemos que tener presente que el peligro mayor para el reino de las tinieblas no son los del mundo, sino nosotros los creyentes, ya que ellos han sido redimidos por Dios y se les ha concedido la victoria sobre Satanás por medio de la sangre de Cristo, la palabra de Dios y todas las herramientas espirituales. Si hay algo que el diablo detesta en toda su plenitud, es al creyente, porque es el que trae la luz, porque es el que muestra lo contrario, porque es el que en un mundo perverso y corrupto le trata de demostrar a la gente que se puede vivir sin corrupción, que se puede vivir sin robar, que se puede vivir sin hacer las cosas mal, que se puede vivir siendo moralmente correcto. Entonces Satanás a nosotros, por decirlo así, y si lo quiere entender así, nos tiene de punto, ¿sí? No quiere a los creyentes. Pastor, ¿por qué el diablo no me destruye? Y porque hay una fuerza superior a él que lo cuida a usted, que es Cristo. Sus ángeles que están alrededor suyo y todas las promesas que el Señor Jesús nos dio de cobertura, ¿sí? La Biblia dice, someteos a Dios, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Por lo cual podemos asegurar que el mayor peligro para el diablo lo representan no el hombre común, o los seres humanos comunes, sino los verdaderos hijos de Dios, ya que estos conocen el camino de salvación, la comunión con Dios y la victoria espiritual. Entonces Satanás se ensaña con ellos para impedir que difundan el mensaje a otros y estos salgan de la esclavitud satánica del pecado. En el libro de Génesis dice que Satanás iba a dañar el calcañar, y eso se refiere a la iglesia, a los hijos de Dios, pero que Jesús le iba a pisar la cabeza, pero que el calcañar sería dañado, ¿sí? Refiriéndose a la lucha espiritual que íbamos a tener nosotros en el campo de ser cristianos y en el campo de la fe. Usted no puede ignorar que tiene una batalla, que tiene un conflicto con este ser y que en muchas ocasiones este ser trabaja en las sombras, en cuestiones ocultas, en cuestiones que usted no se puede dar cuenta. Quizás trabaja, fíjense, les voy a dar un ejemplo cómo Satanás trabaja, que en un momento el Señor le dice al apóstol Pedro, Pedro, yo tengo que ir a la cruz y tengo que morir, porque así es el plan de salvación, y el Señor le dice a Pedro que tenía que ir a la cruz y Pedro dice, tal cosa no acontezca. Como diciendo, nosotros como discípulos no vamos a permitir que esto ocurra y que esto no pase. Y el Señor Jesús no le dijo a Pedro, vení Pedro, te voy a explicar, yo sé que me amás, que me querés, pero yo tengo que ir a la cruz porque si yo no muero en la cruz no hay remisión de pecados. ¿Qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás. Ustedes imagínense a Pedro. Es como que usted venga y me diga, pastor, tengo una buena idea. ¿Qué le parece si en el techo ponemos una cumbrera y yo le digo, salí de acá, hijo del diablo? Entonces, ¿qué se enloqueció el pastor? ¿Qué? ¿Por qué me llamó hijo del diablo? ¿Sí? Por ejemplo, si viene un hermano y dice, pastor, tuve un sueño. Soñé que hacíamos una reunión tipo un boliche y poníamos, y yo te digo, hijo del diablo. Ese sueño te lo dio el diablo. Entonces el Señor le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. Y Pedro reguló y dijo, ¿qué es esto? No era que Pedro estaba endemoniado, pero el pensamiento que había elaborado Pedro había sido un trabajo muy sutil de Satanás en su mente. Y así comienzan las cosas, así comienzan los adulterios, por ejemplo. ¿Sí? Qué bonito es el vecino, sí, es simpático, más que el que tengo acá al lado. Y así comienza un pensamiento, 2 pensamientos, 3 pensamientos, y cuando te das cuenta es un rastri, ¿no? Y ya no lo podés frenar y te lleva al pecado. Esa es la manera o el sine qua non que tiene Satanás para buscar la destrucción de un hijo de Dios. Comienza con cosas pequeñas que inclusive a la persona le parecen bendiciones. Pastor, me salió un trabajo buenísimo, gloria a Dios. Hoy en día tener un buen trabajo no es fácil. Pero bueno, en ese trabajo no voy a poder venir los viernes. Bueno, gloria a Dios, pero podés venir los sábados y domingos. Sí, pastor. A la semana, ¿sabe qué, pastor? Como me vieron como una persona muy capacitada, me ofrecieron los sábados. ¿Qué hago? Y bueno, tenés los domingos. Listo. Andá a trabajar viernes y sábado.
Y luego viene la persona y dice, ¿sabe qué? Soy el encargado general y a algunos domingos no voy a venir. Listo, ya el diablo lo cocinó con la prosperidad y ahora vos pensás que esa persona va a entender que fue el diablo el que fue generando esas cuestiones para sacarlo de la fe. A veces sí, si es un buen cristiano dice, no, hasta acá avanzo yo. ¿Sí? Hasta acá avanzo yo. Ahora, si no es una persona bien formada en la fe, posiblemente caiga en las herramientas, en las artimañas del diablo. Recordemos que la Biblia dice, es mejor un día en tus atrios que 1000 años fuera de ellos. Entonces, tenemos que caminar con sabiduría sabiendo que el campo de lucha de Satanás es el alma, el cuerpo y el espíritu, ¿sí? Y que actúa tanto en personas que no tienen a Cristo en el mundo, y lo vemos actuar en el mundo porque hay desastres, y también actúa en los creyentes, ¿sí? Por ejemplo, cuando vinieron los fariseos, el Señor le dijo, generación de víboras. Ustedes hacen la voluntad de vuestro padre, el diablo. Y ellos se dieron vuelta y dijeron, pues si nosotros somos religiosos, ayunamos, oramos, ofrendamos, vamos al templo, ¿por qué nos dice que somos de nuestro padre el diablo? Porque la voluntad de vuestro padre hacéis, le dijo el Señor. Así de claro fue. Entonces vemos cómo Dios legitima este campo de lucha donde Satanás está presente siempre, ¿sí? Bien, sigamos. Sabiendo todo esto, la Escritura nos recuerda que nunca debemos olvidar que aunque podemos tener luchas en el alma, o sea, los sentimientos, las emociones, o luchas en el cuerpo como enfermedades o necesidades, la verdadera, la más importante y decisiva de la lucha se da en el campo espiritual. El diablo puede dañar su cuerpo, pero Dios le promete proteger su alma y por sobre todas las cosas su espíritu. ¿Sí? Sobre todas las cosas, su espíritu. Si el diablo logra tomar su espíritu, usted pasa a ser una persona endemoniada. ¿Sí? Se mete los espíritus adentro y ya está endemoniado. Ahora, ¿el diablo puede tocar las emociones? Claro, fíjense en Job. Cuando el diablo fue a tocar a Job, comenzó tocando sus sentimientos. Le quitó sus hijos, le quitó su prosperidad, le quitó la integridad de su esposa y terminó tirado en el piso tratando de encontrar en su alma llena de angustia los errores que había cometido. Tocó su alma, pero luego toca su cuerpo porque le pone una enfermedad de la cabeza a los pies. Obviamente que eso estaba permitido por Dios. Estaba permitido por Dios para que nosotros aprendamos por dónde Satanás va a ir. Va a ir por tu cuerpo, va a ir por tu familia, va a ir por tus emociones y luego va a lograr lo que logró con la esposa de Job, que en un momento le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Ese era el fin, que maldiga a Dios. Sin embargo, fíjense que los últimos capítulos de Job dice que en Job no hubo despropósito para con Dios, y en ningún momento blasfemó contra Dios con su boca, porque dijo, Dios dio, Dios quitó, alabamos a Dios. Es más, reprendió a su esposa cuando dijo, maldice a tu Dios. Y en ningún momento Job maldijo a Dios, ¿sí? O sea, su espíritu no pudo ser tocado. Ahora, usted me puede preguntar, pastor, ¿por qué Dios permitió, si Job era perfecto, pasar por estos sufrimientos o flagelos? Lo permitió para que usted sepa por dónde el diablo va a ir. Y si usted, que es una persona que busca a Dios de todo su corazón, corre el riesgo de que el diablo vaya por ahí, imagine a aquel que esté mal. O sea, la enseñanza no le abramos la puerta al diablo, mantengámonos con el cerco de protección de Dios, porque va a venir por estas tres cosas. Va a venir por el cuerpo, va a venir por el alma y va a venir por el espíritu. ¿Sí? Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Está hablando de un ejército prácticamente. Fíjense la clasificación. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, contra el cuerpo, sino contra principados, ni contra seres humanos, sino contra principados.
contra potestades, contra gobernadores. Es una clasificación de jerarquías, de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Sí? Aparentemente el principado es más que la potestad es más que el gobernador y el gobernador es más que las huestes. Es como una clasificación de jerarquías, como decir, bueno, teniente coronel, coronel, capitán, soldado raso. Una cuestión así. Lo digo como un ejemplo nomás para que se pueda entender esta clasificación. O sea, Satanás se armó con sus ángeles caídos de un vil ejército para poder ejercer toda la presión que quiere ejercer para poder destruir a un creyente de su vida espiritual. Sigamos. Ahora que entiendo que hay una lucha espiritual, ahora que entiendo que el campo de esa lucha puede ser mi cuerpo, puede ser mi alma o mi espíritu, si el diablo toca su cuerpo, no es tan grave como si toque su espíritu, ¿sí? Si toca el alma puede ser grave porque uno puede, a través de los sentimientos y de lo que declara y de lo que piensa, negar a Cristo. Pero debemos cuidar que el diablo no toque nada de nuestra vida, ni siquiera el cuerpo, ni siquiera el alma, ni siquiera el espíritu, salvo que en algún determinado de nuestra vida cristiana Dios permita que seamos probados o sea probada nuestra fe. Cuando vimos el estudio bíblico de la fe, vimos que la fe podía ser y debía ser probada como el oro, ¿sí? Primero Dios nos muestra la realidad de la vida espiritual, lo que acabamos de ver, la cual nos muestra a seres espirituales que se mueven con mucho poder y con el único propósito de destruir a los hijos de Dios. No podemos ignorar la existencia de este mundo espiritual. En la invisibilidad de nuestros ojos, alrededor nuestro, según la Biblia, hay ángeles, tanto de Dios que nos están protegiendo, como demonios. ¿Por qué el diablo no rompe este techo y nos mata a todos y listo? Y soluciona el problema y ya tiene una iglesia menos que predique y tiene menos acción que lo contrarresta en su maldad. No puede porque indudablemente algo nos protege a nuestro alrededor, ¿sí? Y la Biblia da muchos versículos de esto. El ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen. Yo soy escudo y adarga alrededor de ti. Yo soy muro y antemuro alrededor de ti. Entonces estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Les di potestad para pisar serpientes y escorpiones y el mal no los tocará. O sea, está lleno de versículos bíblicos donde entendemos que este ser que tiene algo de poder, indudablemente, no nos puede destruir porque Dios no lo permite. Ahora, si Dios se corre de alrededor nuestro, no hay manera de poder batallar contra este ser, porque es un ser espiritual y las batallas son en el mundo espiritual, ¿sí? Dice, posteriormente nos hace tomar conciencia de lo que significa y que debemos tener una postura clara ante este nuevo panorama, el cual nos muestra que los creyentes estamos inmersos en la más grande lucha espiritual de dimensiones que aún ni siquiera son inimaginables para nosotros. ¿Sí? Primera de Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pelea la buena batalla de la fe. Esto es algo que el mundo no entiende, no comprende y de hecho desconoce. Las personas que hacen brujería, las personas que hacen curanderismo, las personas que están con todas estas cuestiones ocultas, ellos piensan que es una broma, piensan que es como un don para ellos. Ellos están metidos en una dimensión de una vida espiritual que los va a destruir. En esta tierra y si no, en la venidera, cuando no puedan alcanzar la vida eterna. Ahora bien, no podemos ser pasivos. Si nos damos cuenta que estamos en medio de una gran batalla espiritual, debemos luchar a favor del reino de Dios y de nuestras propias almas. No existe la neutralidad en Dios y esto es un factor muy importante. Los creyentes no podemos llevar una vida neutral. Yo he escuchado creyentes que dicen, ¿sabe qué, pastor? Si el diablo
si yo no me meto con el diablo no se mete conmigo. Eso es una falacia. El cristiano no puede ser neutro, no puede ser de ninguna manera tibio. Tiene que entender este mundo espiritual, tiene que entrar en esta batalla espiritual y pelear en ese ámbito. ¿Entiende? A veces yo entro a mi trabajo y digo, Señor, ato y reprendo todo espíritu. Claro, si me llegan a escuchar mi trabajo van a decir, listo, pónganle al doctor una soguita y llévenlo allá abajo ahí a la Gregores, al centro de salud mental, porque entró al trabajo a reprender los demonios. Claro, yo no lo hago público, no necesito, hasta con la mente se puede reprender un demonio. Si no, un mudo, ¿cómo hace? Con la mente lo puede reprender igual, en el mundo espiritual se puede hacer eso. Y yo a veces digo, está muy como caldeado mi trabajo, hay mucha... Entonces voy, me siento, cierro los ojos, le pido a Dios su protección, su ayuda y empiezo a reprender demonios a lo loco. ¿Sí? Una vez estaba en mi trabajo y digo, comenzó una semana de una persona que venía, entraba en una oficina que estaba al lado de la mía y comenzaba a leer el horóscopo, toda la semana leyendo el horóscopo, y que Leo, y que Piscis, y yo ya me estaba cansando. Y encima lo leía a los gritos, todo el mundo escuchaba, una semana, 2 semanas, a las 3 semanas dije, no, Señor, y empecé a reprender, dije, Señor, reprendo que se enmudezca, Señor, no permitas que en este lugar que se hable de Dios. A la 4ª semana, trasladada, listo, se terminó el horóscopo. No, me sacaron de acá, me llevaron a otro lado. Listo. Para alguno dirá, y capaz que fue casualidad, pastor. Capaz que tenía que ser así. No importa, sea como sea, si casualidad o no casualidad, yo ya no escucho más el horóscopo. Y eso me dio pie a mí para poder predicarle a ciertos compañeros, ¿sí? Después había otro compañero que todo el día, todo lo que él hablaba era sexualizado. Vos decías cualquier palabra y él se iba por el lado sexual. No podías ni mencionar un objeto que él pensaba en algo sexual. Y yo en un momento digo, inclusive mis mismos compañeros, tanto mujeres como varones, se acercaron a mí y me hicieron, che, no aguantamos a este muchacho, todo el día esto, ¿qué podemos hacer? Bueno, y como ellos ya saben que de mi pastorado y mi cristiandad, me dicen, ¿por qué no orás? Otros me dicen, ¿por qué no rezás un poquito a ver si esto se corrige? Así es el del mundo, reconoce tus condiciones. Es más, hoy vinieron y me dijeron, che, la cosa está mal, ¿por qué no orás un poquito? Porque esto está que estalla. Y bueno, yo oré por ese y lo sacaron del sector. A las 2 semanas se fue. Tuvo un conflicto conmigo, leve, entonces yo dije, Señor, obra tú, y se fue. ¿Sí? Tenemos lucha espiritual y tenemos que entrar en ese mundo, no lo podemos ignorar. No podemos hacer de eso un mundo carnal. La falta de entender la batalla espiritual es el fracaso de muchos cristianos en la iglesia e inclusive el fracaso de pastores. Que dicen, no, porque el otro pastor me mira mal. Orá y reprendé. No, porque la hermana me mira mal y el hermano me mira mal. Bueno, a ver, ¿tu batalla contra qué es? ¿Contra principados, potestades o huestes de maldad o contra la carne y la sangre? Aparentemente es contra la carne y la sangre. Yo he visto pastores, escuchen, perder sus iglesias por entrar a pelear una batalla en el mundo carnal cuando es espiritual. Yo no podía agarrar a mi compañera con un látigo y decirle, así dice el Señor, ¡pa! La carne con vara, me iban a echar. Era un mundo espiritual. Tampoco a mi compañero, era un mundo espiritual. ¿Entienden? Y a veces los hermanos vienen a la iglesia, se pelean con otros hermanos, o los pastores tienen roces con otros pastores, y en vez de entrar en una batalla espiritual, entran en una batalla carnal. Y cuando usted entró en una batalla carnal, ya la perdió. Ya la perdió. En el mundo carnal jamás va a vencer al diablo. Yo tenía un tío que hacía así, decía, vení Satanás, y le hacía así, vení, y le hacía como el box. Le digo, no tío, no, en el mundo carnal no le vas a ganar nunca. Te va a poner un cross y un uppercut que te va a tirar ahí. Le digo, al diablo de la única manera que se le gana es en el mundo espiritual, en la batalla espiritual, con las herramientas que vamos a aprender hoy. El problema es que muchos pelean su fe en el mundo carnal y son carnales. Por lo tanto, todo lo pelean en el mundo carnal. Es como el que viene a la iglesia y dice, pastor, me voy de la iglesia. ¿Por qué? Porque hay problemas.
¿Qué pretendías? Entonces vos cada vez que te cases te vas a separar a los 2 días, porque los matrimonios tienen todos problemas, cada 5 minutos a veces. Digo, ¿cómo? ¿No aprendiste a pelear las batallas espirituales? No, porque me vio mal, porque me trató mal, porque me dijo esto, porque me dijo lo otro. Y luego los cruzás dentro de 2, 3 años y están en el mundo. Y el diablo los destruyó. Les destruyó el hogar, les destruyó su fe, les destruyó su esperanza. ¿Por qué? Porque pelearon en un mundo carnal. Porque se olvidaron lo que dice la palabra, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad. Cuando a mí viene un superior a querer lastimarme, ¿usted piensa que yo pienso que es el superior? Si Dios quiere lo puede aplastar en 2 minutos, ahí delante de mi presencia. O puede hacer que Él me aplaste a mí en 1 segundo. Porque esa es nuestra fe. Mateo 12:13. Entonces, no podemos ser neutrales en esto. Tenemos que tomar una decisión. Si vamos a batallar en el mundo espiritual o vamos a desconocerlo y dejar que el diablo nos destruya. Mateo 12:30. El que no es conmigo, dijo el Señor, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. O hacen como lo hago yo o van a desparramar. O hacen como lo hice yo o son contra mí. Ahora, pastor, ¿Jesús reprendió al diablo? Claro, por supuesto. Y muchas veces. ¿Jesús entendía cuál era su plan? Sí, claro, por supuesto. ¿Qué le dijo a Jesús a Poncio Pilato? Vos en un momento voy a parafrasear la historia. Dice que Poncio Pilato le preguntaba a Jesús si él era la verdad. ¿Y Jesús qué le dijo? El que te entregó tiene más pecado que vos y si esto es el plan. Si yo quisiese y mi padre quisiese, vendrían mis discípulos, me liberarían de acá. ¿Qué le dijo a Pedro cuando agarró la espada? Pedro, guarda la espada. Si yo quiero, 12 legiones de ángeles vienen a liberarme. Esto es una lucha espiritual, no carnal. ¿Sí? Es decir, o estamos con Dios y dispuestos a luchar en la fe, o estamos en la vereda del frente, donde la incredulidad, la vanidad, la arrogancia y el pecado reinan. No existe un lugar intermedio. No hay un purgatorio acá. Por lo cual usted ni yo nos podemos hacer los desentendidos. Una decisión tenemos que tomar. O peleamos la buena batalla de la fe, o nos pasamos de la vereda de enfrente. Recordemos que la fe no es una declaración nada más. Se inicia con una declaración, yo declaro que creo en Cristo, pero la fe es una actitud de obediencia en la palabra de Dios. Santiago 2:17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. No tenemos que tomar una decisión. ¿Vamos a entrar en una batalla espiritual o no vamos a entrar en una batalla espiritual? ¿Vamos a desconocer lo que el diablo quiere hacer o vamos a pelear entre hermanos, entre líderes, entre pastores, entre iglesias? ¿En qué? Tenemos una batalla espiritual y tenemos que desenmascarar las armas del diablo. Cuando en esta iglesia, hace años atrás, y corroborado después por el fundador del ministerio, desde esta plataforma desenmascaramos un montón de falsos profetas y de actitudes de falsos profetas. Y la mayoría de los congregantes aquí lo saben. Y no hace 1 año, 2 o 3, muchos años atrás hablábamos de lo que hoy son falsos profetas. Porque esa es una lucha espiritual también, desenmascarar lo que está mal. ¿Sí? No me estoy refiriendo al pecado de alguien. El pecado de alguien hay que cubrirlo la medida que se pueda, salvo que sea un delito y no se puede cubrir, y restaurarlo. Estoy hablando, y no vamos a estar exponiendo el pecado de la gente arriba del púlpito, estamos hablando de las falsas doctrinas, ¿sí? De las falsas enseñanzas. Seguimos. ¿Con qué elementos luchamos? Bien. Como en toda batalla existen herramientas que usan los que pelean. En este caso, Dios nos dice que seamos sabios y veamos qué armas o herramientas necesitamos para la batalla. Estas, sin duda, no son ni materiales ni carnales. Tienen que ser espirituales porque vamos a luchar en un mundo espiritual. Son armas espirituales, ya que son poderosas y efectivas en la guerra espiritual. 2 Corintios 10, 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, o sea, vivimos en este cuerpo, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. O sea,
Yo no voy a ir a pelear al diablo diciendo, bueno, vení diablo, a ver, ¿sabes qué? Aprendí Kung Fu, vení. Vamos a ver si vos sabés estas tomas que hice de Bruce Lee. A ver, no, yo no puedo usar armas carnales con un ser espiritual. Porque capaz que el diablo sabe Kung Fu más que yo. Y chau. Entonces, no militamos en la carne y las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Es como decir, la hermana, a ver hermana, vení, mirá lo que compré. Como vos te portás mal en la iglesia, compré esta cosita que larga 2.20. A ver, ven, pasa aquí. Si el hermano es carnal, se le puede dar con vara, porque la Biblia dice que la carne se castiga con vara. Pero si no, tenemos que pelear en el mundo espiritual con armas espirituales, ¿sí? Porque las armas espirituales, fíjense, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos, o sea, la falsa doctrina, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ahí está. Eso es lo que tengo que usar, armas espirituales, para llevar cautivo todos los pensamientos a la obediencia de Cristo y rebatir los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Esta es una realidad que tenemos que conocer. Una actitud muy humana es tratar de resolver las situaciones adversas por los medios que tengamos disponibles en ese momento, siempre acudiendo primero a nuestros razonamientos de inteligencia y luego usando los mecanismos usados por las demás personas. Nos cuesta mucho utilizar herramientas que no podemos ver y que nunca hemos visto usar a otras personas en medio de la lucha o adversidad. A veces, cuando estamos en luchas, dificultades o adversidades, tendemos a buscar las herramientas que vemos que otros hacen y no las espirituales. O cómo se comportó uno, cómo se comportó el otro. Por ejemplo, ¿sabes qué? Hay un compañero de trabajo que te molesta y viene un compañero y dice, anda y pegale una trompada. No, nosotros nos manejamos de otra manera. Y tenemos que aprender qué herramientas tenemos y cómo usarlas. Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. La tentación la tenemos que manejar con la oración y estar despiertos en la fe. Si no, la tentación nos va a vencer. Y alguno dirá, pastor, yo me siento tentado a comer. ¿Y qué hago? ¿Le pongo un candado a la heladera? O en casa no come nadie, así yo tampoco como. Y no, la tentación la tiene que tratar de vencer con la oración y velando en Dios. Si no, se va a tener que ir a encerrar en una cueva hasta el día que Dios lo llame para no ser tentado por el mundo. Y aún así la tentación entra a la mente igual, aunque esté solo, encerrado, por toda la vida. Entonces, ¿qué tenemos que usar? La oración y estar despiertos en la fe. El que se duerme en la fe es carne del diablo. Velad y orad, dice el Señor, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Recordemos que Pedro tomó una espada para defender al Señor, pero el Señor le dijo que esa no era la forma de enfrentar esa lucha, ni tampoco esa era el arma apropiada para la situación que enfrentaban. Lucas 22, 50, 51 está la historia, usted después la puede leer completa. Dice que Pedro hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces, respondiendo Jesús le dijo, basta ya, a Pedro, ¿no? Dejad, y tocando su oreja le sanó. Si esa hubiese sido la forma correcta de Pedro, no lo hubiese negado a las horas. Pero Pedro mostró una acción carnal. Y no era una acción que a Dios le gustaba. Posiblemente si Pedro se hubiese puesto de rodillas a orar, a clamar, a reprender y a decirle a Dios que acepta su voluntad, quizás Pedro no hubiese negado a Cristo. Pero vemos que la actitud de Pedro lo lleva luego a una actitud típicamente carnal. Negó a Jesús delante de todos.
Pero él no entendía todavía esto. Obviamente que después se transformó en un siervazo que ni siquiera quizá le lleguemos a los talones del pie. Nuestra fuerza y fortaleza para enfrentar las batallas tiene que ser solamente Dios. Miren lo que dice Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Sí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí tenemos que acudir nosotros. Ahora vamos a lo más importante, ¿no? Porque todo esto era un preludio para entender cuáles son las armas o herramientas que tenemos. La primera arma que tenemos que usar es la oración. El cristiano que no ora está en un gran problema. Primeramente debemos aprender que el arma de guerra más importante para todo creyente es la oración. Pero no cualquier tipo de oración, sino que debe ser una oración declarativa, cuando confieso las maravillas y grandezas de Dios, o intercesora, cuando pido por alguien más. También puede ser una oración reclamatoria, cuando reclamo sus promesas de victoria y salvación para que se hagan reales en mi vida. A esto podemos añadirle la oración clásica de ruego, pidiendo liberación para mi vida. La oración de confesión, cuando la fuerza de mi enemigo reside en mis pecados ocultos y al confesarlos cesa su fuerza. Y la oración de agradecimiento, al agradecer a Dios en medio de las adversidades, las fuerzas de mis adversarios espirituales son disminuidas y puedo obtener la victoria. O sea, la oración tiene muchas variantes. Puedo usar la oración para declarar las promesas de Dios. Puedo usar la oración para interceder por mí o por otro. Puedo usar la oración para agradecer. Puedo usar la oración para confesar mis pecados. Y una vez que los confieso y me aparto de ellos, me siento fuerte, me siento más resistente, vengo a la iglesia con más ganas. Hay personas que vienen a la iglesia destruidas porque su vida está llena de pecado. Entonces no pueden ni escuchar la palabra de Dios, no pueden escuchar una alabanza. Básicamente la palabra de Dios es como un Valium, los duerme en el medio del culto porque están bajo mucha presión. Pruebe orar antes de venir a la iglesia, confiese sus pecados, reclame las promesas, interceda por usted y por otros, declare las maravillas de Dios. Pruebe con la oración. El Señor dijo, velad y orad, estén despiertos en la fe y oren. Arrancó con eso básico. Vamos a ver unos breves ejemplos. Oración declarativa, 2 Reyes 19:15. Y oró Ezequías delante de Jehová diciendo, Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, que son ángeles. Solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Acá la oración de Ezequías declara que Dios es omnipotente, que hizo todas las cosas, es omnipresente, que mora donde Él quiere, que está alrededor de la santidad. Está declarando las grandezas de Dios. No está diciendo, declaro que soy sano. Eso es una tontera. No lo haga, nunca declare cosas que Dios no le dijo que va a hacer en su vida. Sí reclame promesas. Señor, recuerda que tú dijiste que por tu llaga fui sanado. Si es tu voluntad, vamos con esa promesa. ¿Sí? Porque no todas las promesas se van a cumplir en nuestra vida en el momento que nosotros querramos. Y quizás a algunos jamás se le cumple alguna promesa. Porque capaz que Dios le da esa promesa y se aparta. Capaz que Dios lo prospera, se llena de dinero y a los 2 días se olvida de quién es Dios. Fíjense una oración intercesora. Lucas 22, 31, 32. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos. Jesús mismo le dice a Pedro, Pedro, Dios me reveló que Satanás quiere probarlos, como al trigo. Pero yo, Jesús mismo oró, yo he rogado por ti. O sea que Jesús, siendo el Hijo de Dios, se postró y dijo, voy a orar por Pedro. ¿Para qué? Para que tu fe no falte y tú, una vez vueltos, confirmes a tus hermanos. Para que no decaiga tu fe y cuando vuelvas continúes con la fe y le seas de bendición a los demás creyentes, a tus hermanos. Oración intercesora. Jesús usó una oración intercesora. El rey Ezequías usó una oración declarativa. Oración reclamatoria, 1 Reyes 8:25. Ahora pues Jehová, esto lo hace un rey
de Israel. Ahora pues, Jehová, Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, diciendo, no te faltará varón delante de ti, de mí, que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí como tú has andado delante de mí. Una oración de Salomón. Recuerda que tú le prometiste a mi papá David que iba a haber un rey de su descendencia. Cumple con esa promesa. Y Dios la cumplió con creces. ¿Sí? Oración de ruego, 1 Samuel 1, 10, 11. Ella con amargura, está hablando de Ana, la mamá de Samuel, con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Y este se transformó en Samuel, uno de los profetas, jueces y legisladores más grandes de Israel. Rogó con amargura de su alma que le dé un hijo y se lo dio. Oración de confesión, 2 Samuel 24, 17. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo, yo pequé. Dice que David cometió un pecado y vino un castigo de Dios. Y Dios se lo mostró, espiritualmente se lo mostró, porque vio el ángel de Dios que estaba destruyendo al pueblo. Y David dice, yo pequé, yo hice maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Por ejemplo, si yo me transformo en un falso profeta, ¿qué le voy a enseñar a usted? Una falsa palabra de Dios. ¿Y usted qué va a hacer? Las cosas mal ante Dios. Y va a venir la mano de Dios. ¿Sí? Y David se dio cuenta que había hecho algo mal. No fue una falsa profecía, fue otra cosa. Y se dio cuenta que él era el culpable y que estaba padeciendo el pueblo por su culpa. Y usted dice, ¿por qué, pastor? Y bueno, es lo mismo que una familia. Si su papá le enseña a su hijo a fumar y a tomar alcohol, su hijo va a sufrir y el diablo lo va a destruir. ¿Y quién fue el que originó esa situación de pecado en su hijo? El padre, que en vez de enseñarle a que se cuide, le enseñó a que se envicie. David se dio cuenta que lo que él había hecho estaba mal y confesó su pecado y dice que la espada de Jehová paró. ¿Sí? No nos olvidemos que somos seres sociales y todo lo que nosotros hacemos le afecta a uno o a otro. No podemos vivir aislados en una montaña solos. No existe. Alguno lo hará, pero por lo general no. Oración de agradecimiento, Jueces 15, 18. Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo. Y moriré yo ahora de sed y caeré en manos de los incircuncisos. Cuando Salomón venció a todo el pueblo filisteo, le agradeció a Dios la gran victoria y le dijo que tenía sed y Dios le proveyó agua. ¿Sí? Una oración de agradecimiento. Bien, otra herramienta, aparte de la oración, es la alabanza y la adoración. La alabanza y la adoración son herramientas espirituales que debemos usar para la lucha espiritual. Otra de las armas importantes en la lucha espiritual es la alabanza y la adoración. Con ella se rompe toda clase de maldición y adversidades terrenales o espirituales. Recordemos que Dios habita en la alabanza de su pueblo, como refiere Salmo 22:3. También podríamos recordar la historia de los muros de Jericó, Josué 6:20, entre otros tantos pasajes que nos muestran el poder de la alabanza. Recordemos lo que sucedió con Pablo y Silas. Acá en Josué 6:20 iban alrededor del muro cantando y tocando con bocina y los muros se cayeron. ¿Sí? Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, que estaban presos a causa de la palabra de Dios, cantaban himnos a Dios y los presos le oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de estos se soltaron. Esto es, si bien existió en la realidad literal, es figurativo. Está hablando que al cantar
y a alabar y a orar a Dios, las puertas de la cárcel se abren. ¿Sabe Dios qué cárcel está metido cada uno de nosotros? En una debilidad, en un pecado, en una situación mental, no sé, peleando con la angustia, con el celo, con la ira, con la frustración, con la hipocondría, con la fobia. Bueno, acuda a la alabanza, adoración y a la oración, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Y dice que se movieron los cimientos. Esto significa que se va a mover la situación donde usted se encuentra aprisionado y se van a abrir las puertas y las cadenas de todos le soltaron. Eso significa liberación. Significa que Dios lo va a liberar de esa situación que está padeciendo. Pastor, yo no vivo nada de esto. Y claro, porque no está en una lucha espiritual. Porque no entiende la lucha espiritual y desconoce quién es su enemigo espiritual. Pero ya hoy lo hemos aprendido. La alabanza en la adversidad es una de las declaraciones de fe más poderosas y se transforma automáticamente en un arma de guerra espiritual tremenda. Así lo comprobó el pueblo de Dios en un acontecimiento inolvidable. Segunda de Crónicas 20:22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, emboscada de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. Venían estos tres ejércitos a matar a Israel. Y en vez de afilar espadas y eso, el Señor les dijo, canten alabanzas. Cuando empezaron a cantar alabanzas, se generó un estruendo de alabanzas. Y los ejércitos se confundieron, los emboscaron y se mataron unos a otros. Esta no es la primera vez que los ejércitos se matan unos a otros. Con Gedeón pasó lo mismo. La estrategia fue otra. El Señor le dijo, armad 3 ejércitos de 100, como un triángulo, uno acá, otro acá, y acá estaban los enemigos. Poné una tea encendida en un cántaro, o sea, una luz, o sea, una antorcha, y en la otra mano tenía una trompeta. Y a la orden rompan los cántaros, que va a ser un ruido tremendo, la luz va a iluminar todo el campamento y toquen las trompetas. Dice la Biblia que Gedeón hizo eso y la luz encegueció a los enemigos, el ruido los atemorizó, las trompetas le alteraron el concepto de la audición y en la desesperación cualquier sombra que veían pensaban que era el enemigo y se mataron entre ellos. El ejército estaba acá y estaba acá, en estas puntas. Y cuando hicieron eso se mataron entre ellos. Acá pasó lo mismo, pero entonaron cantos de alabanza. ¿Sí? Otra arma espiritual es la armadura de Dios. Efesios 6 del 11 al 18. Leamos con detenimiento y ya vamos terminando. Vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Acá aparece el diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Por qué de este siglo? Porque en el siglo venidero van a estar todos en el infierno, ya no va a haber este tipo de seres, ¿sí?, espirituales, van a estar condenados. Por tanto, tomad toda armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Los lomos ceñidos es el cinto. Vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo toma el escudo de la fe, con que podás apagar todos los dardos de fuego del maligno. Toma el yelmo, el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con oración y súplica. Acá vemos una oración de ruego, velando otra vez en ello con toda perseverancia y súplicas por todos los santos. Aquí tenemos un resumen casi de todas las cosas. Oración, de todas las formas que la conciba, de confesión, declarativa, recordatoria, de intercesora, y la armadura de Dios. Veamos un poquito la armadura de Dios. El cinturón es la verdad. Dice así, ¿no? Vuelvo atrás. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ceñir el lomo era ponerse el cinturón acá para
subirse las túnicas y poder correr ágilmente. Entonces, el cinturón representa la verdad. Del cinturón dependía la protección inferior del soldado. Bueno, tiré una de estas cositas. Estaba justo en el camino. Del cinturón dependía la protección inferior del soldado, además de que el cinturón servía de sostén de las armas. Es un significado de la sinceridad con Dios, para estar preparados y listos para la batalla, pues la verdad es la palabra de Dios y nosotros debemos andar en la verdad, no con dobleces ni cambios de actitud constantes para con Dios y sus planes. Recordemos que a los religiosos de la época del Señor les dijo hipócritas y que su destino sería la condenación por mentirle a Dios y a los hombres. La verdad de la palabra es nuestro cinturón, lo que nos sostiene, las herramientas, ¿sí? La coraza de justicia, que era la coraza protegía los órganos vitales como el corazón, asociado a las emociones y los sentimientos. Para tener justicia debemos ser justos. Y la Escritura dice que no hay justo ni siquiera uno, Romanos 3:10. Entonces, ¿cómo me visto de justicia, pastor, si no hay nadie que es justo? Es que somos justificados por Cristo, por lo cual debemos reconocer a Jesús en nuestro corazón y tener una actitud de confesar nuestros errores y pedir perdón por ellos para poder acceder a la justificación de Dios. Es decir, somos justos porque Cristo nos perdonó. No va a haber ninguna obra que yo pueda hacer que me dé justicia. La única justicia que yo tengo es pedirle perdón a Dios por mis errores, confesarlos, abandonarlos, y la sangre de Cristo y su justicia son mi coraza, mi protección, para que el diablo no destruya mi corazón. Los zapatos representan la predicación. Los zapatos están asociados a lo que toma contacto con la tierra, es decir, a este mundo. En otras palabras, sería la forma de movernos en esta tierra y la actitud que tenemos hacia las cosas de esta vida. Dios nos pide que debemos siempre compartir la palabra de fe en nuestra vida cotidiana, no apartarse o quitarse del mundo, sino diferenciarse de él. Tenemos que caminar con el apresto del Evangelio, dice Efesios, ¿no? El apresto son los zapatos, predicando su palabra, no apartándome del mundo, pero sí ser diferente a ellos, ¿sí? Como le dijo el Señor a Jeremías, que no te conviertas tú a ellos, sino ellos a ti. El escudo de la fe, este es un elemento netamente de defensa y con él podemos contrarrestar los ataques satánicos. La Escritura dice que el mejor escudo es creer en todas las promesas y en el gran amor de Dios. Entonces ninguna de las mentiras del diablo tendrá cabida en nuestro corazón. Y las adversidades que podamos sufrir no nos dañarán grandemente porque habremos aprendido a confiar ciegamente en Él. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y aquel que se acerca a Dios tiene que creer que Dios está o existe. Vamos terminando. Yelmo, el casco de salvación. Sabiendo y creyendo que somos salvos para vida eterna y que a su vez seremos salvados de todas las adversidades por medio del Espíritu de Dios, esto nos provee de protección, como un casco espiritual en nuestros pensamientos para que la duda, el intelectualismo o los temores no se apoderen de nosotros cuando veamos las pruebas cerca de nuestras vidas o situaciones que racionalmente no las podemos comprender. A veces vivimos cosas que no entendemos cómo Dios nos va a librar. Por ejemplo, cuando Josué fue a destruir Jericó, él pensó que iba a usar armas y pelea cuerpo a cuerpo. Y sin embargo Dios le dijo, no, da 7 vueltas alrededor del muro durante 6 días seguidos y el séptimo día da 7 vueltas más en un mismo día. Y él tenía que tener el yelmo de la salvación, creer y no darle duda a que su mente sea engañada por el diablo. Les doy un ejemplo del yelmo de salvación. Cuando el Señor liberó a Israel y lo llevó a la tierra prometida, antes de cruzarla mandó espías. Cuando volvieron los espías, solo 2 dijeron, sí, hay gigantes, la tierra es peligrosa, pero fluye leche y miel, pero les vamos a ganar porque Dios nos los prometió. ¿Y los otros qué le pasó? El diablo contaminó su mente. Y dijeron, no, vamos a morir todos, volvamos a Egipto. Y el Señor le dijo, no vas a ir ni a la tierra prometida, ni vas a volver a Egipto, vas a morir en el medio, en el desierto. Satanás había logrado quebrar ese casco de salvación, de creer en las promesas de Dios. La espada, que es la palabra de Dios, este es un elemento netamente de ataque.
A través de la palabra podemos reclamar las promesas y hacer declaraciones que conmoverán al mismo infierno, no basados en nuestra propia idea, sino en lo que Dios escribió un día y lo dejó como herencia para los que habían de creer en algún día. Cuando Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, y no tentarás al Señor tu Dios, y solo a Dios adorarás, y no se postró ante lo que el diablo le mostró, no lo sacó de su propia galera, por decir así. Lo que agarró fue el Antiguo Testamento, la palabra de Dios, y la trajo en su defensa. La palabra de Dios fue su defensa. No olvidemos que los cielos y la tierra fueron creados por la misma palabra de Dios, de tal forma que la misma palabra de Dios tiene un poder sin límites contra todas las fuerzas del mal. Dice que el Señor se le apareció a Pablo y le dijo, Pablo, decirle a los de la nave que no van a perecer en el naufragio. Todos decían, vamos a morir, se habían echado en depresión, dijeron, acá morimos todos. Dios le dio una palabra a Pablo y Pablo fue y dijo, a la noche Dios habló conmigo, su Hijo Jesús, y me dijo que nadie va a perecer. Y dice que todos recobraron ánimo. La palabra de Dios no tiene límites, a pesar de que estaban en una situación que parecía que no había vuelta atrás. Y bueno, y la oración espiritual, la perseverancia y la paciencia. Si bien antes describimos la oración como un arma espiritual maravillosa, la cual está presente a lo largo de toda la Escritura, en esta oportunidad la oración se menciona como un sinónimo de perseverancia y de paciencia. Es decir, todo lo que hagamos, si no lo sostenemos en el tiempo, no puede ser eficaz y no será de gran bendición. Uno no puede ser pastor un día o dos, lo tiene que ser toda la vida. Uno no puede ser cristiano un sábado y un domingo, el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, ser mundano, ¿verdad? Es imposible. Hay que perseverar y con paciencia mantener todo lo que creemos y lo que hacemos, ¿sí? Con el tiempo. En este punto la oración es una garantía de no solo saber usar las armas de Dios, sino de entender que en muchas oportunidades los cambios o las victorias no son tan instantáneas como nosotros quisiéramos. Recordemos lo que dice la palabra, con vuestra paciencia ganaremos vuestras almas. O sea, recuerden que nosotros oramos, pero a veces la respuesta de Dios no viene de forma instantánea. A veces tarda años para que podamos ver promesas que Dios nos dio en el corazón, ¿sí? O decir, bueno, pastor, estoy orando por un trabajo, ¿y hace cuánto? 3 años. Y al 4.º año, capaz que Dios te da un trabajo hermoso. Y uno dice, Dios cumplió, pero pasaron 4 años, ¿sí? Por eso hay que perseverar y por eso hay que tener paciencia con este tipo de oración espiritual en el tiempo. La Biblia nos enseña que aparte de la oración, aparte de la armadura de Dios, aparte de la alabanza y la adoración, tenemos que ser esforzados. Esa es otra herramienta espiritual importantísima. En algunas ocasiones confundimos el esfuerzo humano que deja de lado a Dios y pretende resolver todo por su propia cuenta. Con el esfuerzo humano puesto en obediencia a su palabra, este último es el que Dios espera de nuestras vidas, pues la Escritura dice que a su tiempo segaremos si no desmayamos. Gálatas 6:9. El esfuerzo es una gran arma espiritual, ¿sí? El mantenernos firmes en la fe, en resistir, aguantar, ¿sí? Que en algún tiempo segaremos. Es como el que siembra. No es que tira la semilla y en 2 minutos aparece, pero cuida la tierra hasta que sale el fruto. Gálatas 6:9. Es entonces este esfuerzo humano puesto a la disposición de tratar de obedecer la palabra de Dios la que se transforma en un arma espiritual muy grande. Recordemos que Dios le dijo a Gedeón, varón esforzado y valiente, Jueces 6. Y aunque hasta ese momento él no ponía ese esfuerzo en obedecer el mandato de Dios por desconocer su voluntad, luego de que Dios le hablara, pondría todo ese empeño en tratar de cumplir el propósito del Señor. Asimismo le dijo Josué, Josué 1:9, mira que te demando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas, ¿sí? Entonces Dios quiere que todo ese esfuerzo que a veces aplicamos en otras cosas, las apliquemos para sostener la fe y la esperanza. A veces nos esforzamos para el mal, nos esforzamos para estar en el lugar que no tenemos que estar. Nos esforzamos para lograr trabajar 25 años de nuestra vida para que al fin y al cabo nos den un sueldo, a veces miserable, llamado jubilación. Y nos esforzamos 25 años de nuestra vida para eso. ¿Cuánto más nos deberíamos esforzar en la fe y en la esperanza
para que cuando nos encontremos con el Señor tengamos nuestra salvación asegurada. Debemos resistir. Esta es la anteúltima herramienta que vamos a tratar hoy. Resistir es una herramienta espiritual indispensable, ya que las adversidades pueden venir, pero debemos tener en claro que ninguna durará para siempre. Toda adversidad tiene un fin. Y es en el desarrollo de la prueba que Satanás trata de sacar provecho, por lo cual Dios nos enseña a saber resistir como una forma de desbaratar los planes del maligno, ya que luego de la lucha viene la bendición. Primera de Pedro 5:9 al 10, al cual resistid firmes en la fe, habla de resistir al diablo, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Aquí Pedro está diciendo resistan, hermanos. La Biblia dice resistid el pecado hasta la sangre. ¿Sí? Es tan importante saber resistir que la palabra nos enseña a hacerlo hasta las últimas consecuencias, sabiendo que así obtendremos la victoria sobre el pecado, nuestra carne, el mundo y las huestes espirituales. Hebreos 12:4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Entonces el esfuerzo, la resistencia, la oración, la alabanza, la armadura de Dios forman parte de las herramientas que tenemos para la lucha espiritual y poder vencer todas las artimañas del mundo y del diablo. Por último, tenemos buscar la llenura y la fortaleza del Espíritu. Sin duda alguna, el arma espiritual más tremenda la proveerá el Espíritu de Dios, con su llenura. Recordemos que Jesús le dijo a sus discípulos que no debían moverse de Jerusalén hasta que no hubiesen sido llenos del Espíritu de Dios. Fue tan importante y tan efectivo esto como arma espiritual que Pedro, con su sombra, sanaba a los enfermos y con estos milagros los cautivos por el pecado creían en Dios. Un cristiano debe ser lleno del Espíritu Santo. Si no tiene el Espíritu Santo, no va a poder lograr ni la oración, ni la alabanza, ni tener la armadura de Dios, ni resistir, ni siquiera esforzarse. Efesios 3:16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su Espíritu. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece por medio de su Espíritu. Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tenemos que tener el Espíritu Santo. ¿Los fariseos tenían oración? Sí. ¿Ayunaban? Sí. ¿Se esforzaban por ir a la iglesia? Sí. ¿Cantaban? Sí, todos los días. Pero no tenían el Espíritu. Por lo tanto, de nada les servía. De hecho, fueron condenados. Y por último, el premio. ¿Qué significa el premio? El premio significa que si nosotros resistimos y logramos con estas herramientas mantenernos firmes con Dios para siempre, vamos a obtener ganancia, un premio. Entender la vida espiritual es muy importante para todo creyente, pero entender la lucha espiritual es más importante aún. Y si a esto le sumamos saber usar las herramientas que acabamos de ver provistas por Dios, esto nos da como resultado un verdadero creyente que muy pronto será un canal de bendición a muchos. Además, desde el cielo nos han reservado grandes bendiciones para los que conozcamos la lucha espiritual y sepamos cómo obtener y usar las herramientas de Dios que Dios nos dio. Fíjense, Primera de Pedro 4, 12, 13. Amado, no os sorprendáis del fuego de las pruebas que os ha sobrevenido. No se sorprendan de la lucha, no se sorprendan de las pruebas, de los conflictos, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gócense por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Lo que está diciendo el Señor, si lográs entender y batallar la lucha espiritual y vencerla, vas, cuando resucites, cuando estés con el Señor, todo eso va a ser una gloria de gozo y de alegría para tu vida.
Santiago 1:12 y terminamos. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá el premio, la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Sí? O sea, ir detrás del premio es un arma también espiritual. Les doy un ejemplo. Estoy cansado, estoy abatido, me siento mal, estoy luchado, no tengo una buena oración, no estoy fortalecido, no sé si el Espíritu Santo se fue de mi vida porque estoy mal mentalmente. La armadura de Dios la tengo por el piso. Y viene el pecado con una gran tentación. Dinero, adulterio, fornicación, diversión. Y yo digo, pero el premio de esto es la muerte. Y si me quedo en la fe, el premio es la vida eterna, la alegría y el gozo. Y así deprimida y deprimido y todo, te vas a la casa de Dios. Como le dice un joven a su mamá, mamá, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. No me siento con ganas de ir a buscar a Dios. Y la madre le dijo, no te sientas mal, es re normal que te pase eso, que no tengas nada. Ah, bueno, mamá, entonces me quedo. No, vas a la iglesia sin ganas. Digo, así de simple, vas a buscar tu premio, así sea arrastrándote sin ganas. Y se fue que le fue un impacto tan grande a ese joven. Hoy es pastor ese joven. Y él dice, las palabras que me dio mi mamá, hasta el día de hoy resuenan, que yo creo que no fue mi madre. Fue el Espíritu Santo dentro de ella que salió con una fuerza. Pues le dijo, no tenés ganas, normal, no te sientas mal. A cualquiera le va a pasar que no tiene ganas de venir a la iglesia. A veces hasta el pastor puede decir no tener ganas. Decir, otra vez el estudio bíblico, están todos dormidos acá. Sin embargo, dice que la madre le dijo, bueno, pero no hay ningún problema que te sientas así. Bueno, ¿falto a la iglesia? No, no vas a faltar a la iglesia, vas a ir sin ganas. Y listo, y se terminó la historia. Excelente respuesta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un premio para eso. ¿Sí? Esa es otra gran herramienta espiritual para la lucha espiritual. Querer ganar el premio. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? Porque aquí terminamos. Ahí tenemos dudas. Vamos con la duda ahí. Yo tenía una pregunta. Por ejemplo, el apóstol Pablo, después de que se convirtió, él fue a buscar a los demás apóstoles y todos tenían miedo, todos se escondieron y solo lo recibió el apóstol Pedro. ¿Ellos todavía no estaban llenos del Espíritu Santo o no conocían? No. ¿Por qué crees que la Biblia dice más de 365 veces, casi una vez por día, no temas? El temor forma parte de nuestra lucha espiritual. A ver, si a vos te diagnostican una enfermedad que sabes que podés sufrir, no vas a venir y vas a decir, ¿sabe qué, pastor? No, me diagnosticaron esto. Hice un asado para festejar con la familia. No, te va a entrar cierto temor. El temor forma parte de nuestra lucha espiritual. Es una parte negativa que tenemos que pelear. El pueblo de Israel tuvo temor. Es más, reconocieron el temor porque de hecho hasta Josué y Caleb dijeron, sí, es verdad, hay gigantes en esa tierra, o sea, gente grande de guerra, pero sabe Dios que le vamos a ganar porque Dios lo prometió. O sea, que ellos hayan tenido temor no quiere decir, porque Ananías tuvo temor. Cuando el Señor le dijo, Ananías, tenés que ir a orar. ¿Por quién? Por un Pablo. ¿Qué Pablo? Dijo Ananías, guarda porque hay muchos Pablos. Pablo, el que le llaman Saulo de Tarso, y ahí se le vino el corazón al piso. Y Ananías le dijo al Señor, como queriendo de alguna manera reconfirmar, no vaya a ser que me esté hablando la mente y no sea Dios. Y le dijo a Ananías, pero Señor, ¿tú sabes quién es Pablo? Pablo es el que asola la iglesia, el que nos atrapa, nos mata. O sea, vos me estás mandando al matadero. Y dice que el Señor le dijo, él es un instrumento escogido por mí. Y Ananías, ¿qué hizo? Con todo su temor, con todo su duda, porque vio cómo él mató a Esteban, tragó saliva y dijo, si Dios me lo dice, a Dios le voy a creer. Y eso es la fe.
Y fue y dijo, acá está Pablo, y seguramente iría, Señor, líbrame, Señor, que no me... ¿Vieron como los creyentes cuando están con una prueba? O con los alumnos cuando están en un examen, que apruebe, y parece que por repetir 1000 veces van a aprobar. Y después van ahí y mudos, no saben nada. Un 3 para todos. Entonces Ananías quiso rectificar el pedido de Dios, ya sea por temor, ya sea porque dijo capaz que es otro Pablo, o ya sea para hacerle recordar al Señor quién era ese Pablo. No vaya a ser que Dios se haya olvidado de lo que él hacía. Sin embargo, así obedeció, y así también Ananías fue un instrumento de Dios, a pesar de ese temor. No te olvides que la Biblia dice que Job dijo, lo que temí me sobrevino. Ahora, ¿cómo me explicás vos que Job dijo, lo que temí me sobrevino, y Dios le dijo al diablo, varón perfecto, apartado del mal, como Job no hay en la tierra? Pero pastor, si dice que tuvo miedo, ¿dónde está la perfección en el temor? Es que la Biblia no dice que no vamos a padecer temores. No dice que si a mí ahora agarran y dicen, ay pastor, mire, ahí en la puerta se escapó un león hambriento. O sea, tiene que tomarme el espíritu de una manera muy grande para que diga, león, quédate ahí. Lo primero que voy a hacer, le digo, me subo al púlpito a agarrar al primer hermano que está ahí. ¿Entienden? O sea, el temor forma parte de nuestro ser y lo tenemos que vencer. Por eso la Biblia dice que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Es un acto que tenemos que vencer, ¿sí? Pero es lógico que haya ciertos temores. Por eso clamaban en el temor. Cuando el pueblo de Israel fue puesto en destrucción en el imperio con Amán, no sé si te acordás de esa historia, claro que temieron y se arrodillaron a Dios y le pidieron a Dios y Dios les respondió. ¿Sí? Porque esa forma, dentro de nuestra lucha espiritual, el temor es un área muy importante donde Satanás trabaja y actúa, ¿sí? Pero no es que no tenían el espíritu, estaban combatiendo sus batallas espirituales. O sea, para llegar al nivel de Jesús, que quizás no lo conmovía muchas situaciones de temor por la fe que tenía, y tenemos que caminar toda una vida con el Señor. Gedeón tuvo temor. Dijo, ay, yo soy pobre, ¿qué voy a ir a la guerra? No soy nada, soy un agricultor. Y el Señor dijo, con esa tu fuerza yo me voy a glorificar. No te olvides que somos vasos de barro. Por alguna razón estamos llenos de escoria, porque somos de barro, pero Dios nos quiere transformar en oro, o por lo menos probarnos como el oro. Pero en estos vasos de barro, de alguna manera y por misericordia de Dios, Dios puso su Espíritu Santo. ¿Alguna otra duda? Entonces, que suban los de la alabanza, vamos a orar por la prosperidad y vamos a despedirnos con una alabanza. Amén. Ahí van llegando. Gloria a Dios. Gloria a Dios, santo es tu nombre, Señor. Amén, iglesia, voy a invitarte que te puedas poner de pie. Vamos a orar por cada uno de los diezmos, por cada una de las ofrendas que damos en obediencia al Señor. Sabes que el Ministerio Hijo del Altísimo no recibe ningún subsidio, ninguna subvención, ya sea del Estado nacional, provincial, menos municipal. Sabes que todo lo que se ha logrado y se está logrando día a día es a través de tu diezmo, a través de tu ofrenda, a través del tiempo que tú das para trabajar en la obra de Dios. Y eso tiene su recompensa, dice el Señor. Pero bien dice la palabra de Dios, amado, mi deseo es que seas prosperado en todo lo que emprendas, así como prospera tu alma. Y hoy estás en un buen lugar, aun aquellos que nos siguen a través de las redes sociales, estás en un lugar donde se está difundiendo la sana, la buena doctrina. Y eso es un privilegio. Así que vamos a orar por tu economía, por tus anhelos, por tu proyecto. Quizás el 2023 tú digas, sabes que no fue muy bueno, pero estamos arrancando un 2024 de la mano de Dios. Conocimiento de la palabra de Dios, sabiduría e inteligencia de parte de Dios. Y eso es bueno. Vamos a cerrar nuestros ojos todos juntos y vamos a orar todos juntos, aún por los anhelos, por los proyectos del ministerio, lo que están y lo que van a venir. Amén. Amén, Padre Santo, Señor, seguimos delante de tu presencia, Señor, te queremos bendecir, Dios, darte a ti toda la gloria, toda la honra, Señor, en este día una vez más, Dios, unánime en un solo espíritu, oramos por cada una de las
por cada una de las ofrendas, por cada uno de los diezmos, Señor, por cada donación, Señor, por cada uno de aquellos, Señor, que se esfuerzan día a día para trabajar en tu obra, Señor, aún por tus siervos, Señor, que están difundiendo un mensaje, Señor, conforme a tu palabra, a tus escrituras, a tus leyes, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, te pedimos, Señor, que pongas tu mano bendita en cada hogar, en cada familia, en cada proyecto, en cada anhelo, Señor, y que tu bendición descienda de lo alto, como dice tu palabra, conforme a tu voluntad, al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, desatamos, Señor, bendición de lo alto, con un fuerte aplauso en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso, iglesia, en esta noche. Puedes tomar asiento mientras tú das tu diezmo, tú das tu ofrenda. Sabes que el día sábado y domingo estamos de campaña en Maipú al 2400 junto al pastor y doctor Néstor Camus Blumetti. Y el día lunes también a las 20:30 horas también se va a estar llevando adelante una noche más de poder, de salvación y de milagro en este lugar, en la Valle esquina Beruti. Así que puedes invitar a un compañero de trabajo, a un pariente, a un conocido. El Señor dice que Él nos va a bendecir y que nosotros debemos ser un canal de bendición. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a despedirnos con una alabanza. Amén. Vamos, acompáñanos con tus palmas. Dale un grito de victoria. Todos batí las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Pueblos todos batí las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Una vez más, pueblos todos, unánime en solo espíritu, como dice su palabra. Aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Gloria, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo de Dios. Gloria, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo de Dios. Gloria, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo de Dios. Gloria, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo de Dios. Se tiene que escuchar tu voz en esta noche. Debemos bendecir el nombre de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Y debemos arrancar, como dicen los jóvenes, con toda la furia, ATR, para bendecir el nombre de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo de Dios. Gloria, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo de Dios. Gloria, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo de Dios. Gloria, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo de Dios. Gloria al Espíritu Santo de Dios. Gloria al Espíritu Santo. Dale un grito de victoria esta noche. De Dios. Bendecimos, Señor. Y así nos despedimos con la paz del Señor. Que Dios te bendiga.